funcionamiento de la obra fueron saliendo a flote. El diagnóstico que presentan implica una sustitución de más de 528,000 piezas. Entiendo que ustedes tienen algo importante que decir al respecto de la sustitución de estas piezas, y la pregunta es, ¿cómo se traduce la voluntad del consorcio que ha sido aquí manifiesta de manera expresa a la luz de las conclusiones de la empresa que determina los orígenes de la falla en términos monetarios? Les pregunto concretamente si están dispuestos a pagar la sustitución de estas piezas y cuánto significa económicamente, porque entiendo que tiene que ver con patentes que se encuentran en poder de ustedes. Segundo, ¿cuáles fueron las razones por las que las demandas que están en curso con el gobierno del Distrito Federal, en la que son actores el gobierno del DF y el consorcio constructor, cuáles son las razones que esgrime el gobierno de la ciudad con respecto a la disputa legal que existe en términos de quién absorbería el costo de las fianzas que se está manejando actualmente? Para el consorcio, le quisiera preguntar, ha hablado aquí del proceso que se ha dado con respecto a la adjudicación del contrato. Le quisiera preguntar varias cosas. Primero, si este proceso es atípico o es un proceso del cual ha sido reiterado en el largo de su experiencia que tienen como consorcio internacional en las diferentes participaciones en latitudes diferentes en nuestro país que se ha dado, si es atípico o es común la falta de que se comparta información de ustedes como proveedores de trenes y la participación en proyectos con la empresa constructora. Habló usted aquí de precio máximo de adjudicación del contrato que se ministra, entiendo, cada mes, entiendo los días 28. Le quiero preguntar a usted cuánto se le ha administrado, si ha sido el precio máximo o ha sido menor al precio máximo lo que se le ha administrado por concepto de este PPS. ¿Quién determina el monto final? Preguntarle cuál es el precio mínimo, porque si entiendo que hay un precio máximo, ¿existe o no existe un precio mínimo? Y cuáles son las características para que esto se ministre. ¿Quiénes determinan este procedimiento de la operación? Entiendo que hay una negociación, pregunto si hay o no hay una negociación para el tema del precio que se va a pagar, si es que existe esa diferencia entre precios máximos y precios mínimos, y cuánto se le ha pagado a la fecha a la proveedora del servicio por concepto de la prestación de este servicio por este medio. Sería cuánto con respecto a mis preguntas y estaría atento a sus respuestas. Ok, gracias, diputado. Para responder tiene la palabra el ingeniero Ricardo Moscoso del consorcio ICA Alstom Carso. Sí, señor diputado. Bueno, gracias. Me permite. Perdón. Primero es el consorcio, por favor. Gracias. Como lo pregunto. Bueno, contestando a su pregunta, de acuerdo al diagnóstico de Sistra que acabamos de presentar hace un momento, vuelvo a insistir y en lo que dije también hace un momento, en que de acuerdo con la investigación, nosotros como consorcio, lo que seamos responsables de lo que resulte de esta investigación, indudablemente que cubriremos los costos. Nada más que hay que tomar en cuenta que mucho de lo que se menciona aquí tiene que llevar un estudio más detallado, porque no es lo mismo decir un durmiente construido en México con una especificación que te proporcionaron al inicio de la construcción y especificaciones a un cambio rotundo de materiales. Entonces, obviamente que eso lleva de por medio una investigación y también lleva de por medio un dictamen
¿qué resulta responsable el consorcio? Lo dejo así de claro para que no haya ningún problema. En cuanto a los vicios ocultos, lo acabamos de mencionar, existe una fianza de vicios ocultos que se vence a mediados del próximo año, que cualquier vicio oculto que resulte, lo vamos a cubrir, lo contempla el contrato. Si aparece un vicio oculto, que cualquier detalle o faltante que aparezca, nos los hace saber la autoridad, lo revisamos y si es procedente inmediatamente lo atendemos. Lo venimos haciendo en varias oportunidades, ¿no? Ahora, en cuanto a sus comentarios del problema judicial que ahorita tenemos ahí las empresas, tenemos un civil que viene siendo la declaración que puso el gobierno federal, la acción declarativa, que esa ahorita está suspendida porque hay unos estudios previos para llegar a una conclusión por parte del juez. En el tema del procedimiento federal, efectivamente hay una audiencia ahorita, pero tiene que ver más con un procedimiento de liquidación del contrato. Los plazos se van cumpliendo. Cuando entregamos la obra el 8 de julio, obviamente que tenemos un cierto tiempo para la liquidación del contrato. Ya se cumplieron los plazos, ya nos notificaron la liquidación, que ahorita lo que estamos haciendo es siguiendo un procedimiento en el cual pues, el juez tiene que dar parte de lo que proceda, ¿no? Es así como estamos, pero en ningún momento hay un enfrentamiento entre las partes, nada más estamos yendo con un juez que es el que tiene que deslindar cualquier responsabilidad a las partes. ¿Ok? Bueno, tiene el uso de la palabra el ingeniero Maximiliano Zurita de la empresa CAF. Sí, respecto del proceso de contratación por adjudicación directa, yo diría que no es la primera vez que el Metro de la Ciudad de México lo utiliza y hablo particularmente de trenes. Ya los trenes FM 95 fueron contratados por una adjudicación directa también. En el mundo en general se dan los contratos por adjudicación directa de muchas administraciones que lo que buscan es tener un material rodante específico. Sí se da. No es la mayor parte de nuestros contratos, no han sido ganados por adjudicación directa. La mayor parte en estos 22 años de nuestros contratos, o casi todos, han sido ganados con procesos de licitación, a través de procesos de licitación, licitaciones públicas. El precio máximo que está establecido en el contrato, como yo ya comentaba, es la suma de todos los pagos de contraprestaciones a lo largo de los 15 años como máximo. Esto es con el máximo cumplimiento que el contrato establece de los niveles de calidad en el servicio. Esto es un tope para que no se pueda cobrar más. O sea, se limita a que si se cumplen 10,000 kilómetros entre fallos o el 98.5 de disponibilidad, pues que aunque se dieran 12,000 kilómetros entre fallos, no haya posibilidad de que el prestador de servicios pueda cobrar más. Se determina de manera mensual a través de sesiones de trabajo entre personal de nosotros y personal del sistema de transporte colectivo, quien tiene todas las incidencias y reportes de operación del material rodante. Recordemos que son ellos quienes los operan, por lo tanto ellos detectan cualquier fallo o cualquier anomalía que pueda haber en el material rodante. De aquí se determina un acta de manera mensual en la que se establecen cuáles fueron los niveles de calidad de servicio que se cumplieron y en función del nivel alcanzado se determina el pago variable mensual. Hasta la fecha, y también contestando su pregunta, se han recibido pagos por un total de entre todas las contraprestaciones en este contrato de $325 millones, aproximadamente podrían ser 325.3, bueno, no tengo la cifra así precisa, que representa del orden de un 20.5% del valor máximo total del contrato. Y también contestando a su pregunta,
se han visto reducidos los pagos debido a la situación de la línea, o sea, al que no esté operando en su totalidad, por cerca de 17 millones de dólares. Ok, ¿es todo? Para comentarios, diputado Carlos Augusto Morales. Hasta 3 minutos. Sí, gracias. Buenas tardes. Agradezco las respuestas. Solamente quisiera aprovechar esta oportunidad para señalar que nosotros vamos a ser vigilantes, primero, de que si existen responsabilidades se ejecuten. Vamos a cuidar el patrimonio de los mexicanos. Vamos a cuidar también que no signifique un gasto mayor al erario público lo que está aconteciendo en la línea 12, y vamos a trabajar conjuntamente con las autoridades locales para lograr que el servicio sea reanudado de manera eficiente, de manera permanente y en condiciones de máxima seguridad para los usuarios de la misma línea. Vamos a seguir atentos de los procesos judiciales que se estén abriendo al respecto y determinar las responsabilidades, no solamente en materia de lo que está sucediendo, sino determinar si la responsabilidad es desde el proceso de inicio de operación de los contratos hasta los funcionarios actuales. El trabajo que nosotros vamos a desempeñar no tiene sesgos políticos, son trabajos técnicos, y en ese sentido vamos nosotros a ser vigilantes de que todas las áreas de posible responsabilidad que pudieran existir sean sancionadas. Es cuanto, y les agradezco mucho sus preguntas. Gracias, diputado presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 3 minutos. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos. Primeramente quiero preguntar al ingeniero Ricardo Moscoso, representante del consorcio constructor ICA Alstom Carso. En febrero del año 2009, el gobierno del Distrito Federal y este consorcio firmaron un convenio modificatorio del trazo de la línea 12. Esto implicó cambios en el 47% de la ruta, y un tramo que originalmente se preveía que fuera túnel férreo fue sustituido por un viaducto elevado. Asimismo, los cambios en este trazo derivaron en curvas de radio menores a los 380 metros, que es el mínimo recomendable. Hoy vemos que la parte elevada y las curvas de menor radio son los lugares que presentan un mayor número de fallas y las más graves, y que por lo tanto obligan a que los trenes reduzcan considerablemente su velocidad, con los problemas que esto ocasiona, como ya se ha mencionado. La pregunta concreta es: ¿a qué respondió este cambio en el diseño de la obra y qué razones les expresó el gobierno del Distrito Federal para modificar el trazo? La siguiente pregunta: ¿nos podrían explicar los 4 contratos modificatorios que inflaron el costo de la obra en casi un 40% del original, que en teoría no debería haber cambiado por haber sido un contrato a precio alzado? La siguiente pregunta: ¿estaban al tanto de la ilegalidad o del posible conflicto de intereses en el que se incurría por el parentesco entre un directivo de ICA, el señor Luis Orcasitas Manjarrés, que es integrante del Consejo de Administración o fue integrante del Consejo de Administración del Grupo ICA, y el director del proyecto Metro, el señor Enrique Orcasitas, hermano del anterior? En todo caso, ¿cuál es el cargo que tiene o que tuvo en el consorcio o en el Grupo ICA este señor Luis Orcasitas? La siguiente pregunta, y aquí sí les pediría que me dijeran claramente sí o no, sin mayor rollo. ¿Hubo algún tipo de presión por parte del entonces jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, para entregar la obra inconclusa o sin estar completamente lista por motivos electorales, para que respondiera al calendario electoral del año 2012? ¿Sí o no, por favor? La siguiente pregunta: ¿por qué, a pesar de las tensiones surgidas entre el gobierno capitalino y el consorcio, que buscan repartir culpas y responsabilidades, hoy la empresa Alstom sigue colaborando con el gobierno del Distrito Federal, tanto en labores de mantenimiento, incluso ya firmó un contrato de 195 millones de pesos para dar mantenimiento a la línea por 8 meses, como en los trabajos electromecánicos de ampliación de la línea? La siguiente pregunta: ¿cuál es el monto estimado que prevé pagar el consorcio por sus fallas?
Y la última pregunta para ustedes. ¿Cambiar los trenes haría que las reparaciones sean más rápidas y menos costosas, toda vez que se ha mencionado en repetidas ocasiones la incompatibilidad entre las vías y los trenes? Las siguientes preguntas serían para el ingeniero Maximiliano Zurita, representante de la empresa CAF. Mientras que el contrato con ICA, Carso y Alstom, que contenía las especificaciones técnicas del proyecto, fue firmado en junio de 2008, el de la empresa CAF fue firmado en mayo de 2010. Es decir, el contrato que firmó CAF fue suscrito posteriormente, ya con la información de las características que tendría la obra civil. Resulta difícil de creer que en ese momento no se supiera que mientras que la ingeniería de la obra atendía a los estándares de la norma norteamericana, los trenes que ustedes ofrecían cumplían con los estándares de la norma europea. ¿Ustedes advirtieron al gobierno de los riesgos de dicha incompatibilidad? Y la siguiente pregunta, ¿a qué se debe que CAF haya convenido con el sistema de transporte colectivo Metro costos notablemente superiores a los convenidos con gobiernos de otros países por trenes de características similares? Aquí usted ha dicho que los precios del contrato están dentro de los precios de mercado, pero si nos vamos a un mercado internacional donde también ha participado CAF, vemos que los precios están notoriamente más altos. Por ejemplo, ya se mencionaba aquí, el contrato que ustedes firmaron fue de alrededor de 20,000 millones de pesos. Por ejemplo, en Auckland, Nueva Zelanda, donde ustedes también participaron, la construcción de una línea de metro con 57 trenes eléctricos, aquí fueron 30, ya fueron 57, costó 5,000 millones de pesos, es decir, una cuarta parte de lo que costó la Ciudad de México. O por ejemplo, en el caso de Cuiabá-Mato Grosso, en Brasil, 40 trenes costaron alrededor de 4,000 millones de pesos. También una quinta parte de lo que costaron aquí 30 trenes. Ya no hablemos de casos como el de Santiago de Chile, Bilbao en España, Helsinki, Finlandia, Estambul, Turquía, Argel y en Argelia, Calcuta, la India, Sydney, Australia, entre otros, donde notoriamente tienen precios mucho más reducidos y en la mayor parte de los casos con más trenes que los que conforman la línea 12 del metro. Ojalá nos pueda dar una explicación al respecto. Y por último, y esta va para ambas empresas, bueno, para el consorcio y para la empresa CAF, tanto ustedes, unos y otros han repetido en varias ocasiones que en todo momento se apegaron a las especificaciones que les entregó el sistema de transporte colectivo Metro, que se apegaron a los requerimientos técnicos y que el sistema de transporte colectivo, por lo tanto, estuvo de acuerdo con la obra que ustedes hacían. Me gustaría saber qué funcionario o qué funcionarios fueron quienes estuvieron de acuerdo con estas especificaciones. Les agradecería si nos pueden dar el nombre, apellido y el cargo, por favor. Gracias. Gracias, diputado. Para responder tiene el uso de la palabra el ingeniero Ricardo Moscoso, del consorcio ICA Alstom Carso. Muchas gracias. Primero había que ubicarlos en el tiempo. Los cambios que mencionaba el señor diputado, cuando se cambiaron los procedimientos constructivos de estructuras, no fue en este convenio modificatorio número 1. Esos cambios se hicieron antes de firmar el contrato. Hay que recordar que en su momento hubo una disminución de monto del contrato y esa disminución del monto del contrato es el que conlleva el cambio de procedimientos y de estructuras. Ahí fue donde se detalló que era elevado, era subterráneo, todo eso que no tiene mucho que ver con el convenio número 1. En el caso del convenio número 1, eso más bien dicho, el cambio de trazo corresponde más a la oposición que hubo para llevar la línea por el eje 3 que pasaba por el pueblo de Culhuacán. No tiene nada que ver el consorcio en ese aspecto, simple y sencillamente la autoridad no pudo liberar el derecho de vía y automáticamente se fue a la avenida Tláhuac. Ahora bien, en el contrato modificatorios que se firmaron, quiero dejar sentado que el contrato a precio alzado de línea 12 no sufrió modificaciones en cuanto a monto. O sea, no nos han pagado un centavo más, es más, nos deben, que eso es parte de la liquidación que ahorita está en trámite. O sea que los contratos modificatorios que se hicieron del contrato 022 es exclusivamente por plazo.
porque el retraso de los trenes pues obligaba a cambiar un poco la puesta en marcha de la línea y todo eso, ¿no? Ahora, sí hubieron otros convenios que fueron por obras ejecutadas fuera del contrato 022. Esos sí existen y seguramente también van a tener conocimiento de ellos, ¿no? En cuanto al conflicto entre el parentesco que mencionaba el diputado Enrique Orcasitas y Luis, cuando se firmó el contrato 022 de la línea, no estaba en funciones Enrique Orcasitas. Y es más, tampoco tenía el puesto que se menciona Luis Orcasitas, el otro hermano. En el momento en que él nunca ha participado en ningún detalle, ni siquiera en una opinión, en línea 12, Luis Orcasitas. Es más, queda fuera de su responsabilidad la línea 12. Y Enrique Orcasitas sí entiendo, porque así lo expuso en una comparecencia, que él hizo hincapié a la autoridad de que tenía ese parentesco y considero, y así lo dijo en su oportunidad, que sí fue aceptada. Ahora, en cuanto a la otra, de que si hubo algún tipo de presión por motivos políticos de poner en operación la línea 12, yo aquí contesto, porque así me lo pide el diputado, que no. Se cumplió con el proyecto, se certificó y se puso en operación. Ahora, en cuanto al contrato que tiene Alstom con el sistema de transporte colectivo, quisiera dejarlo un poco aparte porque ella lo hizo la empresa independiente al consorcio. Los negocios fuera del consorcio, indudablemente que no tenemos nada que ver como consorcio, no somos parte de, está fuera de todo lo que es nuestra responsabilidad. En cuanto al monto estimado por las fallas, yo repito, me voy a los términos que marca Sistra. Hoy por hoy no conocemos cuáles son los que, ahorita después de la investigación y todo eso que se está llevando, por el momento no sabemos todavía a ciencia cierta cuál es responsabilidad del consorcio y cuál no. Se hace la investigación, en cuanto a eso con mucho gusto le diremos si tenemos que aportar algo. ¿Cambiar los trenes sale más barato? No lo sabría decir, no creo que entre en nuestro alcance. Ahí únicamente tenemos que hablar sobre lo que nos corresponde, que es la vía, ¿no? Y ahora, en cuanto a las especificaciones que nos dieron al principio, yo se las mandaría toda esa documentación con mucho gusto en las respuestas al diputado también Sotomayor, ¿no? Si no tiene ningún inconveniente, porque están las especificaciones con nombre y apellido y todo eso, ¿no? Que ahorita a estas alturas no podría decirte porque no lo recuerdo. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Toca el turno al ingeniero Maximiliano Zurita de la empresa CAF. Sí, señor diputado, efectivamente el contrato PPS fue firmado en el mes de mayo del año 2010 y se nos proporcionó y forman parte del contrato. El contrato tiene anexos técnicos y dentro de esos anexos técnicos está claramente el trazado y el perfil de la línea, esto es, las pendientes que tienen a lo largo de todo el trayecto, así como también el perfil de la rueda que ya hemos comentado. Pero esa es la información que se nos proporcionó y obviamente las especificaciones del tren y especificaciones particularmente para fabricación del tren. Quiero comentarle que esto no es una cosa inusual, que así el Metro de la Ciudad de México ha comprado su flota de trenes y no se le da más información, no se dan memorias de cálculo, no suele ser así, y que con la información que se nos proporcionó, pues los trenes fueron diseñados para que cumplieran con la normatividad que les aplica, misma que además el propio contrato también establece. El contrato establece con qué normatividad se tiene que fabricar y a qué se tiene uno que apegar. O sea, vienen específicamente las normas que hay que seguir. O sea, no es de cuáles nosotros quisiéramos aplicar, sino el propio metro las determina. Respecto de los costos por trenes, efectivamente los
el costo o el valor del contrato pues incluye trenes, pero no es lo único, porque no olvidemos que es una prestación de servicio y por consiguiente los trenes son uno de los elementos, pero a esos trenes hay que darles mantenimiento. Está incluido el mantenimiento de 15 años, incluyendo los mantenimientos mayores. Está incluido el equipamiento, parte del equipamiento del taller, el mantenimiento de los talleres, seguros de los trenes y el costo financiero de la operación. Eso también está ahí. Y respecto de los proyectos que me refiere, Oakland no es un PPS y Mato Grosso son tranvías y ninguno de ellos son PPS, no tienen este componente. Para cada proyecto los trenes son específicos, no hay trenes de línea como tal. Los trenes se diseñan de acuerdo con las características, especificaciones y requerimientos de cada cliente y de cada condición. No existe una línea. Normalmente los fabricantes lo que tenemos son pues trenes, hablamos de trenes urbanos para metro, ligeros, tranvías, pero no se habla de un tren que pueda ser aplicado en cualquier condición. Los funcionarios que han firmado pues son muy variados, hay muchísimas actas, se hacen desde actas de revisión de la fabricación de los trenes en nuestras plantas que firmaron los responsables que ahí estuvieron, no recuerdo los nombres, las actas de entrega-recepción, pero antes de ellas están las de embarque, en fin, hay muchísima documentación. Le puedo decir, el contrato está firmado por quien era el director, el titular del sistema de transporte colectivo en ese momento, Francisco Bojorquez, y por el subdirector general de Administración y Finanzas. Pero de lo demás, pues son los técnicos del metro, los técnicos que han sido responsables, no en esta administración, en muchas administraciones anteriores también. Gracias. Diputado Fernando Rodríguez, tiene el uso de la palabra para comentarios. Sí, gracias, presidente. Bueno, agradezco al ingeniero Moscoso las respuestas, también por supuesto al ingeniero Zurita. De ambas me queda claro una cosa. Ustedes señalan e insisten en que el trazado, el perfil de la vía, las especificaciones del tren, todo el diseño, fueron proporcionadas por el gobierno del Distrito Federal y que en ese sentido ustedes se ajustaron a lo que el mismo gobierno les requirió y que incluso así quedó establecido en el contrato. E incluso usted, ingeniero Zurita, decía que para cada proyecto los trenes son específicos, que se diseñan para cada requerimiento. Pues esto nos da elementos para suponer que entonces el gobierno del Distrito Federal en ese momento, con alguna intencionalidad que quizás no era la mejor, buscaron ciertos costos, buscaron ciertos diseños y buscaron cierto tipo de proyectos. Eso es justamente lo que estábamos investigando. No me quiero adelantar en mi juicio, pero sí me hace pensar que, sobre todo al haber una desproporción tan grande en el costo de otro tipo de proyectos que se han realizado en otras partes del mundo, que si bien es cierto que cada proyecto es distinto, sí también podemos encontrar ciertos estándares en común. Al observar esta desproporción, insisto, de costos, nos hace pensar que seguramente había una intencionalidad de tipo económica muy lamentable y muy fraudulenta por parte del gobierno del Distrito Federal. Pero insisto, no me quiero adelantar en el juicio, pero pareciera que por ahí podemos encontrar algún tipo de luz a este problema de la línea 12 del metro, que cada día nos deja más dudas que certezas. Gracias, presidente. Gracias. Continuamos. Tiene el uso de la palabra la diputada Marta Gutiérrez Manrique, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, presidente. Yo celebro nuevamente que esté en la disposición de los representantes legales del consorcio constructor y también de la empresa CAF, así como el que nuevamente nos acompañe el diputado Jorge Gaviño Ambriz, que es presidente de la Comisión de la Línea 12 del Metro en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, dado la importancia del caso que nos ocupa. Yo me refiero
a la empresa, al consorcio constructor, ingeniero Moscoso, con varios cuestionamientos. Sí, como lo señaló en su exposición, las bases del contrato exigían las mismas especificaciones que la línea A. ¿Por qué no se satisfizo este requerimiento? ¿Por qué, a sabiendas de ello, no exigieron los criterios generales de ingeniería en materia de electromecánica antes de iniciar los trabajos? ¿Y dónde están el proyecto ejecutivo, los estudios correspondientes que constaten este contenido? También quisiéramos conocer quién proporcionó el trazo de las curvas que se mencionan, el trazado de perfiles y dónde están. De acuerdo con la información que cuenta esta comisión especial, se sabe que en octubre del 2012, Proyecto Metro solicitó al consorcio constructor realizar el cambio de 900 metros de riel instalado en las curvas 11 y 12, debido a que presentaban un desgaste ondulatorio en mayor grado de la superficie del riel, petición que de acuerdo con la firma Alstom fue debidamente atendida. Asimismo, que el día 30 de ese mismo mes y año, justo unos días después de lo que comento, se puso en marcha el servicio de la línea 12 al contar con la certificación de ILF, aun cuando se habían presentado estos problemas. Esto es del conocimiento por parte de ustedes mismos que hacen este cambio en los rieles unos días antes de que se pone en marcha la línea 12, y aquí están los documentos firmados por ustedes. En este sentido, ingeniero Moscoso, ¿podría también indicarnos si después de los problemas observados en las curvas 11 y 12, el consorcio tuvo la certeza de que la causa del desgaste ondulatorio fuera la incompatibilidad del riel y la rueda? ¿Qué acciones tomaron al respecto? También quisiéramos saber si se hizo del conocimiento de las autoridades que el cambio de rieles no solucionaría el problema de raíz y que se volvería a presentar el desgaste ondulatorio al ser originado por un problema estructural, como lo hemos venido escuchando. Por otra parte, un componente ampliamente comentado acerca del origen de los problemas de la línea es el relativo a si el trazo fue correcto o no. A este respecto, me parece indispensable, ingeniero, nos comparta la opinión específica de consorcio constructor. En concreto, solicito que nos indique si considera que el trazo de la línea 12 fue correcto, si se apegó o no a los estándares internacionales de ingeniería que se exigen en términos de eficiencia y de seguridad a los usuarios. El consorcio manifestó a las autoridades su opinión sobre el trazo y, de ser así, ¿en qué momento lo hizo? Por otra parte, ¿qué tiene que decir ahora el consorcio constructor acerca de los daños en la obra civil que detectó Sistra, principalmente en el tramo elevado, en cuanto a los problemas relativos al drenaje, goteras, variación del color del concreto, fisuras y grietas, así como la mala calidad de los sellados de mortero? Le pregunto lo siguiente: ¿cuál es la responsabilidad que asume y el compromiso que el consorcio constructor puede establecer para que en el menor tiempo posible colaborar en la solución de los problemas que derivaron la suspensión del servicio en 11 estaciones del metro, lo que evitó que hoy estuviéramos lamentando, además de todo lo que hemos venido comentando, la pérdida de vidas humanas, que creo que eso seguiríamos lamentándolo? ¿Me puede detallar, por favor, qué acuerdos han formalizado con las autoridades a este respecto? Agradecería que me diera sus comentarios en este sentido, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, en este caso, pues tiene la palabra el consorcio ICA Alstom Carso, el ingeniero Ricardo Moscoso.
Muchas gracias. Bueno, nada más quisiera comentar que en las bases efectivamente del contrato se hacía referencia a la línea A. Y también quisiera comentarles que efectivamente la línea 12 tiene toda la estructura del sistema de vías de la línea A. O sea, no estamos hablando de otra, es la misma. Por los rieles son iguales, los cambios de vías son iguales, los durmientes son iguales, todo es igual. O sea, no estamos hablando de diferencias. Los estudios que se hicieron efectivamente se tomaron en cuenta todos esos conceptos y se hicieron similar a línea A. Alguien tiene que responder a las demás preguntas. ¿Quién proporcionó el trazo de las curvas? Lo acabo de mencionar, que el convenio número 1, en el convenio número 1 se tuvo que llegar a un acuerdo para cambiar el trazo de la línea. Y el trazo de la línea se hizo en base a la liberación de derecho de vías. Una línea de metro se tiene que hacer en ese sentido. Las curvas 11 y 12, bueno, la estamos viendo en el trazo. Desafortunadamente tiene que pasar por la parte ahí donde cambia sentido la avenida Tláhuac, ¿no? Pero ahora, ¿qué opinión lleva eso? Nosotros hicimos una investigación y definitivamente en otras ciudades también hay líneas con curvas menores de 300 metros y funcionan perfectamente bien. Obviamente que lo que se tiene que ver es hacer un estudio y lo tiene que hacer Sistra en su alcance, tiene que darle a la autoridad un sistema de mantenimiento para ese sistema, para esta línea de metro con esas curvas, ¿no? Ahora bien, en cuanto a que sí cambiamos 900 metros de rieles, sí, efectivamente, así fue. ¿Por qué se hizo? Porque había dudas en la calidad de los rieles. Se cambió los 900 metros, se mandó a verificar la calidad de los rieles y efectivamente los rieles cumplían con las especificaciones finalmente, pero nunca se hizo llevado un poquito al desgaste ondulatorio. Se tenían las dudas que esos rieles tuvieran esa calidad y así se tomó en cuenta. Se cambió y siguió pasando los recorridos de familiarización sin ningún problema. Es por ello que no se hizo hincapié en su oportunidad del desgaste ondulatorio. Eso se hizo después de medio año de estar operando la línea, que se vio ya con marcada frecuencia que tenía problemas la línea, las curvas 11 y 12. Ahora, en cuanto a qué tiene que decir los daños de la obra civil, yo aquí mencionaba que tenemos una fianza de vicios ocultos y efectivamente tenemos esta observación. Ahorita nosotros estamos en proceso de acuerdos con la autoridad y indudablemente que se van a reparar a costos del consorcio, ¿no? Esas observaciones sin ningún problema. Ahora, detallar a qué acuerdos tenemos con las autoridades al respecto a lo que se está haciendo en la rehabilitación de línea 12. Para empezar, pues hay que aclarar primero que yo acabo de decir que todo lo que es el sistema de vías es similar a línea 12 y ahora también quiero reforzar que lo que se va a hacer en la corrección de curvas de línea 12 es reforzar la vía para pasar un tren que, lo acaba de decir Sistra, no es compatible con la vía. Lo que estamos haciendo es reforzando una vía para que pueda pasar un tren diferente. Ahí lo dice Sistra, lo puse, y tienen toda la documentación cuando quieran, ¿eh? Ahí está Sistra, lo dice, no lo dice el consorcio. Y creo que esas son todas las preguntas, si me faltó alguna, pues gracias. Gracias, no hay preguntas para acá. Diputada, tienes el uso de la palabra para comentarios, hasta por 3 minutos. Gracias, presidente. Pues yo sí quiero agregar que nos falta que nos diga dónde están los proyectos, los trazados, no los hemos visto. Y finalmente, pues de verdad nos queda mucha incertidumbre porque hay mucha contradicción en lo que nos han expuesto. Y creo que en mi consideración gran parte de toda esta problemática se debe a la deficiente o nula coordinación entre las autoridades, los constructores, la empresa proveedora de los trenes y pues seguimos padeciendo un problema que no queda totalmente satisfecho, ingeniero. Muchísimas gracias.
Ok. ¿Es cuánto, diputada? Ok, siendo esta última de las rondas establecidas y para dar cumplimiento al inciso F del resolutivo tercero del acuerdo que norma esta reunión de trabajo, daré el uso de la palabra al ingeniero Ricardo Moscoso Morán en representación del consorcio constructor ICA Alstom Carso y enseguida al ingeniero Maximiliano Zurita Yaca en representación de construcciones y auxiliares de ferrocarriles CAF para una intervención final hasta por 5 minutos y posteriormente me dirigiré a esta comparecencia. Adelante, ingeniero. Bueno, muchas gracias. Vuelvo a insistir en lo que comentaba hace un rato. El consorcio está para sumarse, es más, estamos coadyuvando ahorita con la autoridad, con la Secretaría de Obras. Hay mesas de trabajo, se están poniendo en la misma mesa soluciones, tratando de poner soluciones más rápidas al problema. Entendemos que la autoridad tomará su decisión en cuanto a quién hace los trabajos, pero sin embargo nosotros como consorcio nunca nos hemos retirado de la línea. Primero estuvimos apoyando de noviembre a mayo, ahí todavía con algo de mantenimiento de la línea. Después a partir de mayo estuvimos participando con Sistra, dando los materiales para que se hicieran los análisis de laboratorio, para que se deslindara responsabilidades. Hemos estado también en las conclusiones y finalmente lo que quiero decir en esta mesa es que como consorcio seguimos dispuestos a seguir y a tratar de cooperar en lo más que se pueda para terminar lo más pronto posible en rehabilitar la línea, ¿no? En cuanto a la información que me pedía la diputada, existe una página de la empresa, del consorcio, perdón, donde toda la documentación pueden acceder a ella. Se la voy a hacer llegar, igual que a todos los diputados, donde cualquier información nosotros la pusimos en la página para que sea transparente. Ahí pueden ver las especificaciones, pueden ver los planos, pueden ver el trazo, pueden ver todo. Se lo vamos a hacer llegar para que no haya ninguna duda y puedan tener conocimiento de todo lo que acabamos de mencionar en esta presentación. Gracias. Muchas gracias. Será bien recibido. Por favor, ingeniero Maximiliano Zurita. Bien, una vez más agradezco la oportunidad de dar a conocer información y tratar de aclarar ante ustedes nuestra participación en la línea 12 y sobre todo las acciones que hemos emprendido en plena colaboración con la autoridad de la Ciudad de México. Como en cada uno de los trenes fabricados por CAF alrededor del mundo, los trenes de la línea 12 cumplen con toda la normatividad internacional vigente aplicable para trenes de pasajeros. Diputado Sotomayor, no asiento ni doy por hecho absolutamente ninguna de las aseveraciones suyas. Eso es fuera de tiempo. Creo que estoy en mi momento. Permítelo. Lo hubiera hecho en su tiempo, yo ya puedo interpelar. Como se me han presentado preguntas por escrito, daremos cabal respuesta a todas las preguntas que se nos han presentado. Y además, en nuestro derecho, el que afirma tiene la carga de la prueba. Principio general Y, de derecho. de acuerdo, y yo quisiera que usted nos probara que tenemos demandas o que hayamos perdido juicios por corrupción o de situaciones similares en algún lugar del mundo. Le aclaro que Brasil es una investigación que se le está haciendo a todos los fabricantes de trenes que han participado en el mercado brasileño. Ni en España ni en Argentina tenemos tampoco ninguna demanda. Por último, quiero enfatizar que el marco legal que rige nuestra relación con el metro es el propio contrato PPS y que nos vamos a seguir apegando a lo que el mismo establece. Y reitero que los objetivos que nos hemos marcado de reanudar el servicio lo más pronto posible, con la máxima seguridad para los 450,000 usuarios, el contribuir con el metro para que se pueda proporcionar un servicio de transporte público eficiente y en aplicar las soluciones más eficaces para reparar la línea, y que todo esto
lo haremos manteniendo, como lo hemos hecho hasta ahora, una colaboración permanente con el metro y las autoridades de la ciudad, que vamos a seguir trabajando de manera intensiva y sin parar para que se den estas condiciones y que sostendremos, como lo hemos hecho también hasta la fecha, una interacción técnica de todos los días con Sistra para que se apliquen las soluciones efectivas y además bajo el programa que la propia Secretaría de Obras y Servicios Públicos ha dado a conocer. Muchísimas gracias. Gracias, ingeniero. Esta presidencia valora la participación de los diputados que integran esta comisión especial para dar seguimiento a los recursos federales que se destinen o se hayan destinado a la línea 12 del metro. Los elementos de opinión y las preguntas que formularon aportan valiosos ángulos de análisis. En nombre de quienes integramos esta comisión, aprecio asimismo la disposición manifiesta de las empresas que integran el consorcio constructor ICA Alstom Carso y constructora de ferrocarriles CAF, a través de la presencia de los ingenieros Ricardo Moscoso Morán y Maximiliano Zurita Yaca, para participar en este ejercicio de rendición de cuentas. Reconocemos la buena voluntad y el ánimo de colaboración que anima y hace posible que nos reunamos para trabajar en la búsqueda de soluciones ante la problemática que afecta a miles de personas y de usuarios en el Distrito Federal, y aclarar lo necesario para deslindar responsabilidades en este asunto. Por ello, agradezco enfáticamente la participación del consorcio CAF, ICA, Alstom y de CAF, y lamento mucho en el caso, aunque reconozco que es su derecho, de la certificadora ILF. Seguiremos trabajando en ese objetivo y mantendremos atentos. Concluyo reiterándole la convocatoria para asistir a la reunión del próximo miércoles, que comparecerán el Contralor General del Distrito Federal y el titular del proyecto Metro. Agradecemos a los asistentes su presencia a la reunión y concluyéndola, siendo las 15 horas del día 6 de octubre de 2014. Muchas gracias por su presencia. Me lo hubiera dicho en su tiempo. De esa manera se llevó a cabo la comparecencia de los representantes del Consorcio Constructor Línea 12 y de Construcciones y Auxiliares de Ferrocarriles ante los integrantes de la Comisión Especial para dar seguimiento al ejercicio de los recursos federales que se destinen o se hayan destinado a la línea 12 del metro, en la que representantes de dichas construcciones señalaron que en la construcción de la línea 12 del metro participaron más empresas. Asimismo, expresaron que durante su intervención no se presentaron problemas, por lo que funcionarios del gobierno del Distrito Federal recibieron la obra, puesto que se cumplía con los requisitos establecidos. Asimismo, informaron que se realizó el deterioro del tren y de las vías debido a la disminución de velocidad y al funcionamiento mismo, por lo que señalaron acciones correctivas como controlar el desgaste ondulatorio y reducir energía disipada en las vías. Agregaron a ambos representantes que se tiene la disposición para encontrar la solución a la problemática presentada y se reanude de manera pronta el servicio en la línea 12 del metro. De esta manera concluye la comparecencia de estos funcionarios. Le agradezco que nos haya acompañado, sin embargo lo invito a que continúe la programación del canal del Congreso, el canal de la Unión. Por lo pronto, yo me despido. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.